Bueno, mi nombre es Claudia Hartfield, soy profesora y licenciada en Letras de la UBA, soy editora, agente literaria, soy docente de la carrera de edición y tengo el honor de abrir esta mesa integrada por autores para tratar el tema Escribir para divulgar. Todos los editores, ante la tarea de editar textos de divulgación, sabemos que siempre es necesario volver a reflexionar sobre las buenas prácticas para lograr textos que sean eficaces comunicativamente, y resulta útil pasar revista a las dificultades de siempre y descubrir otras que se van generando, ya que la innovación tecnológica y el cambio generacional, entre otros aspectos que los participantes de la mesa irán desarrollando, nos presentan diferentes y complejos desafíos. Todos los integrantes comparten, entre otras cualidades, el hecho de ser docentes universitarios y haber sido autores de la colección Lecturas y Reflexiones de Eudeva, dirigida por el profesor Luis Messenger. Los títulos de la colección se introducen con la frase «para animarse a leer a». El objetivo de la colección es acercar a los jóvenes a lecturas de autores supuestamente difíciles, autores centrales que escribieron sobre psicología, literatura, economía y filosofía, entre otras disciplinas, a partir de la intervención de los autores, quienes, al señalar los problemas que se plantean en estos textos, ayudan a los lectores a recorrerlos. Bien, hoy nos van a ayudar a entender un poco más sobre estas cuestiones quienes me acompañan en esta mesa, que son Alicia Montes, que es ella, es doctora en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo un diploma postdoctoral en Humanidades y Ciencias Sociales en la UBA, es docente en la Cátedra de Teoría Literaria 2 en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Taller de Expresión 1 de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA. Es investigadora, dictó cursos y conferencias como profesora invitada en universidades de Europa y América, dirigió revistas académicas, publicó numerosos artículos y escribió varios libros relacionados con sus investigaciones. Y publicó, dentro de esta colección que les mencionaba, Para animarse a leer a Anton Chekhov y Kafka. Esto está desactualizado. Bien, presento a todos y después hablan ustedes. Después va a continuar Matías Romani, que es licenciado en Sociología y maestrando en Comunicación y Cultura en la UBA. Es profesor universitario del ciclo básico común en las materias Introducción a la Economía e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Ha dictado cursos y seminarios de posgrado en varias universidades, como Palermo, Flaxo, Utrecht. Es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el área Cultura y Sociedad. Publicó varios artículos en revistas especializadas y compilaciones y es autor de los libros Para animarse a leer a Karl Marx y Para animarse a leer a Keynes, para la colección de Eudeva. Finalmente, Estela Eisenberg, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesora regular adjunta en la asignatura Psicoanálisis Freud en la Facultad de Psicología y profesora regular adjunta a cargo de la asignatura Psicoanálisis Escuela Inglesa de la UBA, donde también dicta cursos en la maestría y el doctorado en Psicología. Es investigadora y autora del libro El dolor psíquico, angustia neurótica, dolor melancólico, masoquismo perverso, y escribió para esta colección Para animarse a leer a Freud. Hacia fines del año 2012, Norma Zanelli y Luis Messenger me convocaron para el lanzamiento de la colección Cuadernos de Eudeva, correspondiente a la serie Lecturas y Reflexiones sobre Literatura, cuyo título general era Para animarse a leer. La convocatoria tuvo en cuenta el lugar en el que yo me hallaba,
profesora de secundaria con una experiencia de muchos años en el campo de la enseñanza de literatura tanto latinoamericana como mundial, autora de varios antimanuales para Editorial Capeluz y docente investigadora en el ámbito de la teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La propuesta era todo un desafío: elaborar un texto de divulgación con un formato general ya establecido que abriera la posibilidad de que los adolescentes que transitaban el ciclo preuniversitario y otros lectores interesados pudieran acceder a la lectura de una selección de relatos de dos clásicos de la literatura mundial, Anton Chejov y Franz Kafka, disfrutarlos y comprenderlos. Se esperaba que la publicación tuviera un material complementario que facilitara la comprensión del contexto en el que surgieron los textos, brindara datos biográficos significativos del autor y la cultura de su tiempo, y al mismo tiempo que ayudara a apreciar la calidad estética con algunos lineamientos de lectura precisos. Mi tarea era seleccionar el material literario de estos autores, lo que conllevaba la problemática de las traducciones, los derechos, definir el porqué de su condición de clásicos, escribir un estudio preliminar que sirviera de marco a la obra de cada uno de ellos y organizar el material a través de una serie de ejes temáticos que además incluyeran al final de cada sección actividades que se centraran en algún aspecto relevante de los textos leídos y abrieran la posibilidad de volverlos a explorar desde una perspectiva que resignificara la lectura ya realizada. Recuerdo que una de las cuestiones que primero motivaron mi tarea fue no caer en recetas que cristalizaran la riqueza textual de los relatos tanto de Chejov como de Kafka y que al mismo tiempo tendieran puentes entre el mundo del texto y el del lector para que el recorrido por la obra de ambos escritores tuviera posibilidades de convertirse en una experiencia intelectual y estética signada por el placer y no por el esfuerzo desalentador o por la obligación escolar. Quería tener especial cuidado, además, en que el carácter facilitador de los paratextos y metatextos no estuviera reñido ni con el rigor académico ni con un cierto tono coloquial que acercara la escritura al lector. Entonces, en primer lugar, la meta fue desacartonar la noción de clásico, abriendo sentidos en la palabra, mostrando el carácter ocasional de la categoría y ofreciendo definiciones literarias de ella. Un modo de lograr esto fue usar epígrafes que anticiparan el sentido posible de qué se consideraba un clásico de la literatura. Por ejemplo, el del escritor Juan Villoro sobre Chejov, que sentenciaba, cito, «Al modo de los íconos de la Iglesia Ortodoxa rusa, la imagen de Anton Chejov preside el cuento contemporáneo. Los practicantes del género suelen tener una foto suya cerca del escritorio de los desafíos». Otra opción fue recurrir a la conjetura borgesiana sobre el carácter histórico y transitorio de lo que se consideraba clásico y completarla con una perspectiva centrada en la recepción que subrayara que un texto se convierte en clásico cuando puede responder las preguntas que cada lector y cada época le hacen y no se agota nunca como reservorio de nuevas interrogaciones y respuestas. La idea era subrayar que no hay nada inamovible ni clausurado en la idea de clásico y que muchas veces la elección de qué se considera como tal depende del canon de lectura que se tenga, porque la mayor eficacia de una obra está en su apertura. Cumplida esta meta, traté de lograr una selección de textos en los que convivieran aquellos más conocidos de cada autor, con los que no suelen figurar frecuentemente en una antología, ya sea por su rareza y carácter inclasificable, ya sea por su complejidad o extensión. Esto me permitió organizar un corpus donde convivieron el relato hiperbreve chejoviano, casi anticipatorio de los mensajes de Twitter, y la parábola hermética de Kafka, con las extensas nouvelles de estos autores que por inercia se acostumbran a llamar cuentos. La metamorfosis en la colonia penitenciaria de Kafka o La dama del perrito, La cigarra y demás de Anton Chejov. De modo que la consigna fue
romper estereotipos de lectura y no simplificar lo que es complejo, pero al mismo tiempo dar herramientas para navegar las encrespadas aguas de un lenguaje literario que, por suerte, no fue pensado para ser didáctico. Y para eso usé los títulos de cada sección y el comentario que precedió cada grupo de relatos. Así, por ejemplo, la sección correspondiente a los relatos Aniuta, La cigarra y La dama del perrito de Chekhov se titulaba Relatos públicos, confesiones privadas, hipocresía, secretos y amores perros. Los comentarios ponían el acento, pero no cerraban la lectura por ello, en la burguesía del siglo XIX, su sensibilidad, su censura, sus prejuicios y las murallas que separaban lo público de lo privado y cómo éstas encontraban su analogía en figuras del lenguaje típicas de Chekhov, como el eufemismo, la elipsis, la reticencia y la metáfora, convirtiendo la experiencia de lo íntimo y de las relaciones hombre-mujer en una estética elegante y sutil que evitaba narrarlo todo. Por su parte, en una de las secciones correspondiente a los relatos de Kafka, El escudo de la ciudad, El paseo repentino, El silencio de las sirenas y El viejo manuscritos, elegí como título una enumeración extraña: Costumbres, paseos y métodos, en la que se sugería por la misma índole el distanciamiento que provocaría la lectura de estos textos que de manera oscura narran la inhumanidad del mundo, su carácter azaroso e imprevisible y las empresas absurdas a través de las cuales los hombres pretenden dar sentido a la experiencia siempre enigmática y sobrecogedora de existir. Por supuesto, no se dejaron de lado las referencias al contexto histórico de producción, las diversas y contradictorias lecturas que fueron resignificando la recepción de la obra de estos autores a lo largo del tiempo. Sin embargo, el intento fue siempre no cerrar la pluralidad textual imponiendo un sentido, interpelar el imaginario del lector y ponerlo en funcionamiento, descristalizar las interpretaciones canónicas proponiendo lecturas a contrapelo y hacer un llamado a la libertad interpretativa sin miedo a los libertinajes, porque para poner límite siempre estaba el texto, principio y fin de toda lectura. Si todo texto nos llega siempre como ya leído y cargado de sentidos y lugares comunes que la comunidad de lectores le incrustó, el objetivo de estas dos publicaciones fue dar cuenta de esas lecturas, no ignorarlas, para luego ponerlas en crisis y ante la ley del texto, más allá de toda intención autoral y de todo canon consagrado. Finalmente, y dado que se suponía que estos libros seguramente iban a ser utilizados en el programa de algún docente aventurero con el fin de orientar y ayudar a los estudiantes a elaborar hipótesis, se incluyeron sugerencias de actividades no obligatorias, pero sí necesarias, consignas a modos de preguntas para continuar dialogando con el texto y no para someter al lector a un interrogatorio policíaco. Coda. Siempre me gustaron los postres con una frutilla en el medio, porque esa frutilla era el cierre de una tarea hecha por otro, la de hacer el postre y decorarlo. Y el comienzo del disfrute para mí, comerlo comenzando por la susodicha frutilla. Me pasó con los dos libros que se me impuso un final antes que un principio. Una suerte de broche de oro para dar otra vuelta de tuerca en la obra de cada uno de los autores. Ese broche de oro fueron sendos relatos de ficción de dos autores contemporáneos que evidentemente amaron y pensaron la obra de Chekhov y Kafka. En el caso del autor ruso fue el cuento de Raymond Carver, Tres rosas amarillas, que narra los últimos momentos de Chekhov junto a Olga, su esposa en Alemania. La escritura pone el acento en la elegancia y sutileza de la muerte de Chekhov y la transforma en un episodio más de una de sus novelas. En el caso de Kafka se me impuso de entrada un fragmento de Respiración artificial de Ricardo Piglia, en la que uno de sus personajes, Tardevsky, imagina la posibilidad de un encuentro en Praga entre el autor de La Transformación, más conocida como La Metamorfosis, y Hitler, para luego sentenciar que Kafka hizo en la ficción
antes de Hitler lo que Hitler dijo que iba a hacer, subrayando que hay una suerte de cinta de Moebius entre ficción y realidad. Pensé que no hay mejor cierre de lectura que una lectura que abre las posibilidades de otras. Literatura de literatura, juego de espejos, caja de ecos y resonancias. En este sentido, pienso que tanto el libro de Chekhov como el de Kafka fueron pensados como un palimpsesto, en el que una escritura se superpone a la otra para sumar sentidos y en el que la lectura se convierte en una escritura posible, un texto escribible signado por el placer y el pensamiento. Ante todos, buenos días. En principio me gustaría como comenzar la breve presentación, fundamentalmente haciendo alusión a mi formación profesional, ¿sí? De alguna manera, por esas razones de la vida y por esas cuestiones de suerte, quedé como de alguna manera encargado de la sección economía, ¿sí? Dentro de la colección. Y básicamente, uno un poco retomando la formación profesional, mi formación de base no es de economista, es decir, mi carrera de base es de sociólogo. Y de alguna manera cuando todo el mundo me pregunta, bueno, pero ¿cómo un sociólogo escribiendo sobre economía? Me gusta pensar la siguiente metáfora, ¿no? O el siguiente juego de palabras. Un poco lo que se propone en estos dos libros. En mi caso, yo he escrito el texto para animarse a leer Marx y para animarse a leer Keynes. En ambos casos se trata de una suerte de operación, ¿sí? Una operación fundamentalmente vinculada con el pensamiento, en donde la principal tarea tiene que ver con pensar la economía desde los márgenes, pensar la economía desde los suburbios, pensar la economía desde las afueras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de economía, fundamentalmente, la ciencia económica es una ciencia sumamente cerrada. Tiene, de alguna manera, sus interlocutores identificados, tiene sus libros de texto canónicos, tiene, de alguna manera, también sus textos consagrados. Y en principio que un no economista hiciera irrupción dentro del campo y de alguna manera se planteara tratar de trabajar fundamentalmente con dos de los principales clásicos de economía, en este caso de Marx, El Capital, y de Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ambos textos que son textos fundamentales para el desarrollo de la disciplina, evidentemente supone un cierto grado de incomodidad. ¿Por qué de alguna manera rescato la idea de ser un pensador de la economía y fundamentalmente alguien que está leyendo la economía desde las afueras? Bueno, porque de alguna manera me da la sensación que eso me permite no reproducir los sesgos, no reproducir los modismos, no reproducir de alguna manera los vicios que tiene el pensamiento económico y fundamentalmente la forma en la que se enseña economía, no solamente en la escuela media o en los colegios secundarios, sino también en las universidades, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque dentro quizás no le sucede lo mismo tanto en el caso de la literatura, como tampoco sucede lo mismo en el caso del psicoanálisis, pero en el caso puntualmente de la economía hay claramente una proliferación inabordable de manuales. Los manuales no solamente se utilizan en la escuela media, en la escuela secundaria, los manuales de economía, sino también son sumamente frecuentes y sumamente utilizados, incluso en las carreras de economías, en las carreras de ciencias económicas en diferentes partes del mundo. Es decir, se tiende de alguna manera a utilizar el formato manual con, evidentemente, sus ventajas y también sus desventajas. ¿Cuáles son para mí básicamente las desventajas de ese formato manual y que de alguna manera intento, cuestionar a partir de la publicación de estos dos libros? Bueno, en principio esto de pensar el pensamiento económico o la teoría económica o los modelos económicos de una manera cerrada. ¿Y qué significa pensarlos de una manera cerrada? Bueno, por ejemplo, reducir toda la teoría de Keynes, ¿sí?, por ejemplo, a un conjunto de modelos, tradicionalmente el denominado modelo ISLM, ¿sí?, con el que se presenta fundamentalmente en las universidades, o presentar quizás la teoría de Marx a partir fundamentalmente de un conjunto de fórmulas, como pueden ser, por ejemplo, la composición orgánica del capital, la tasa de plusvalía o la tasa de ganancia. En general, en ambos casos siempre se recurre al mismo problema, siempre se recurre al mismo error, al mismo vicio,
que es de pensar básicamente algo sumamente dinámico y sumamente enérgico, como es el pensamiento, la teoría económica en su más alto nivel, pensarlo fundamentalmente como algo que puede ser formateado, encapsulado y por lo tanto dictado de forma repetitiva y de forma cerrada. Por eso, en ambos textos, ¿sí?, en principio traté de llevar adelante una cuidadosa selección. Y cuando digo una cuidadosa selección, no digo una selección representativa. Un poco lo que ha comentado la compañera tiene que ver con lo siguiente. Nosotros teníamos que trabajar fundamentalmente en virtud de seleccionar un conjunto de materiales del autor y por lo tanto hacer un breve comentario, una introducción, darle un marco histórico, tratar de alguna manera de subrayar las tensiones, tratar en algún sentido también de señalar los límites y marcar fundamentalmente las posibilidades que se encuentran contenidas en ese formato de pensamiento. Y en ese sentido me da la sensación que este formato, que también nos viene impuesto, de alguna manera terminó siendo sumamente beneficioso. ¿Por qué? Porque en principio tuvimos que seleccionar dentro de obras sumamente vastas, ¿sí? En el caso, piensen ustedes, del Capital de Marx, una obra que tiene aproximadamente 1.500 páginas, si uno suma los 3 tomos, en primer lugar el primer tomo publicado por Marx durante su vida, más los 2 tomos, segundo y el tercero, publicados fundamentalmente por Engels luego de la muerte de Marx, y por último el 4º tomo, las denominadas Teorías de la Plusvalía, publicado ya en ese sentido por Kautsky en entrado el siglo XX. En general uno encuentra que, bueno, estamos hablando de casi 1.500 páginas. ¿Cómo reducir una obra de 1.500 páginas con todos sus caminos, con todos sus recovecos, con todas sus sinuosidades, evidentemente en un puñado de páginas que sean realmente significativas para el lector, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que hice, tanto en el caso de Marx como también en el caso de Keynes, es apelar a cierto inconsciente, o más que un cierto inconsciente, a cierta práctica específicamente docente. En mi caso, puntualmente, yo soy sociólogo, también soy investigador, pero me defino fundamentalmente como profesor, como docente. Y en ese sentido, la experiencia de la docencia tiene algo sumamente valioso, que es, en principio, saber cuáles son los nudos problemáticos de los textos. De alguna forma, si bien no soy especialista ni en Marx ni en Keynes, de alguna manera soy especialista en dictar Marx y Keynes, porque he dado estas clases por casi 20 años. Entonces, conozco los nudos problemáticos, sé específicamente dónde un alumno o dónde un lector puede llegar a perderse, dónde en definitiva pueden aparecer ciertas dudas y ciertas preguntas. Cuando uno tiene, por ejemplo, experiencia en la docencia, se da cuenta que las preguntas casi siempre aparecen en el mismo lugar, casi siempre aparecen en el mismo sitio. Y en ese sentido, la idea de dividir el texto básicamente en capítulos, donde cada capítulo no reflejaba un capítulo de la obra original, sino que cada capítulo era una suerte de selección de las partes más importantes de diferentes momentos de la obra de Marx y de Keynes, de alguna forma me dio la sensación en ese sentido que era mucho más digerible para un determinado lector que quizás no tenía un conocimiento previo y no tenía una relación previa fundamentalmente con esos materiales. En ese sentido uno podría decir, bueno, este fue un recurso, la docencia fue un recurso. Y en ese sentido ambos textos tienen una estructura bastante similar. ¿Por qué? Uno podría decir que están divididos fundamentalmente en 3 grandes partes o en 3 grandes unidades. Si bien en términos de capítulos uno tiene 10 capítulos y el otro tiene 8, pero en verdad uno podría decir que se encuentran fundamentalmente estructurados a partir de estas 3 dimensiones. En primer lugar, cada uno de estos autores, Marx y Keynes, fueron autores sumamente polémicos. ¿Y qué significa que fueron autores polémicos? Por ejemplo, su aporte a la teoría económica consistió básicamente en desmontar, en socavar y en horadar un conjunto de fundamentos que estaban absolutamente establecidos en el sentido común. Tanto Marx, cuando empieza a realizar su crítica a la economía política clásica, a la economía política de Adam Smith, de David Ricardo, de Mill, etc.,
lo que hace fundamentalmente es ir contra las opiniones establecidas de la sociedad, contra el sentido común de la sociedad. Por lo tanto, la primera parte del libro de Marx consiste fundamentalmente en esto, en ver el rol que tiene la crítica a la economía política dentro de Marx. También sucede lo mismo en el caso de Keynes. Keynes, mucho más cercano a lo que podríamos nosotros denominar el mainstream de la teoría económica. Piensen ustedes, por ejemplo, que Keynes, John Maynard Keynes, estudió, por ejemplo, con un muy importante economista, fue el discípulo de un importante economista llamado Alfred Marshall, pero Keynes también, a partir de los años 20, en el periodo de entreguerras, va a cuestionar fundamentalmente el saber instalado dentro de la teoría económica. Y en ese sentido, en ambos casos, uno lo que puede encontrar es que también el texto de Keynes empieza por una crítica a lo que podríamos nosotros denominar el sistema clásico. O en otras palabras, Keynes está mucho más preocupado por diferenciarse de la tradición marginalista y la tradición neoclásica en la economía. Y no solamente eso, las dos partes restantes de los libros, sacando estos primeros capítulos que operan fundamentalmente como crítica, tienen que ver básicamente con el desarrollo más importante de la teoría, es decir, en el caso de Marx, la teoría de la plusvalía, en el caso de Keynes, la teoría, si quieren ustedes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y dejando en la última parte, en general, quizás un capítulo, quizás dos, para ver cuáles son las consideraciones finales de estos autores. Es decir, algo que ha funcionado y me ha funcionado históricamente en términos del dictado de clases, ha sido esto, pensar cómo la teoría se enmarca fundamentalmente dentro de un campo de ideas en tensión y cómo cada uno de estos intelectuales, teóricos, referentes del pensamiento, ha podido ver un poco más allá de lo que el común de los economistas o el común fundamentalmente de los mortales, ¿sí?, quizás en algún sentido podían llegar de alguna manera a divisar. Por eso, ¿sí?, me interesó de alguna manera, en primer lugar, incorporar dos o tres cuestiones muy breves como para marcar un poco la intención y el espíritu fundamentalmente de la selección. En el caso de Keynes, ¿sí?, ustedes saben que Keynes fue uno de los economistas más importantes que da origen, ¿sí?, o que se inspira en pensar la gran recesión y la gran crisis de 1929. Y es importante cómo en el propio trabajo de Keynes, la lectura de los originales de Keynes, contrasta fuertemente con el formato de pensamiento que introducen generalmente los manuales, donde se presenta a Keynes, en primer lugar, o a la teoría de Keynes, como una teoría cerrada, como una teoría, en algún sentido, apolítica, como una teoría fundamentalmente de un especialista que piensa como un profesional. Y en verdad, esto dista muchísimo de la obra de Keynes cuando nosotros tenemos la oportunidad de leerla de forma directa. En ese sentido, por ejemplo, les traigo más que nada la finalización del libro de Keynes, donde obtengo o donde saco de alguna manera una reflexión de Keynes sobre la importancia de la teoría económica y fundamentalmente la influencia que tiene la teoría económica en el pensamiento político. Dice Keynes, cito, ¿sí?, último capítulo de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. En el momento actual la gente está excepcionalmente deseosa de un diagnóstico más fundamental, más particularmente dispuesta a recibirlo, ávida de ensayarlo. Costará que fuera por lo menos verosímil. Pero fuera de este talante contemporáneo, las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que eso. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas.
No, por cierto, en forma inmediata, sino después de un intervalo, porque en el campo de la filosofía económica y política no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de los 25 o 30 años de edad. De manera que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aún los agitadores, aplican a los acontecimientos actuales, no serán probablemente las más novedosas. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros, tanto mal como para bien. ¿Sí? La idea, en este sentido, tiene que ver con la importancia de pensar y de detectar fundamentalmente una obra que se encuentra viva, que se encuentra, en principio, tratando de influir en los acontecimientos políticos. Ese fue un recurso, principalmente. Y el segundo recurso, que creo yo que ha sido también, y creo, si tuviera la oportunidad de reescribir los libros, quizás lo explotaría mucho más, tiene que ver con el poderoso efecto de lo que podríamos denominar la biografía, el efecto biográfico. Muchas veces uno tiende a pensar, quizás en este caso, no sé si es lo académicamente aceptable, ¿no?, explicar básicamente las teorías de los autores fundamentalmente por sus biografías. Sé que una crítica literaria me va a decir, eso me parece que no va por ese lado, pero evidentemente me da la sensación que funciona a este nivel, en el terreno de la divulgación, los elementos biográficos funcionan como un enorme gancho, como una suerte, evidentemente, de imán que atrae básicamente a los lectores. Cierro con la apertura del primer libro de economía, en este caso que hablamos antes, sobre Karl Marx. Y básicamente es el primer párrafo del libro donde se busca tratar de situar la figura de Marx en concordancia con el pensamiento de Marx. Londres, 1867. Un día de otoño lluvioso y gris de un frío impiadoso que intenta meterse sin escrúpulos en el cuerpo. Un hombre se dirige a la casa de un editor muy poco conocido. Lleva en su mano temblorosa un manuscrito. Su enfermedad lo mantuvo alejado de las sombrías calles por bastante tiempo. Al llegar a la casa del editor, mira al cielo como implorando clemencia. Piensa que está entregando el sacrificio de su vida y de su familia. Toca su puerta y entrega el manuscrito. Se vuelve, y en su rostro aparece una sonrisa cómplice con las vueltas del destino. La ciudad del Támesis, el British Museum, la economía política habían despertado en ese viejo emigrado el fervor por las interminables noches de estudio de los primeros años de juventud. Emprende su camino de regreso, perdido entre la multitud, desconocida, en las calles abigarradas de gente. Entra a su casa, en las cercanías de Haverstock Hill, mira a su mujer y le dice: es con toda seguridad el proyectil más terrible que se ha disparado nunca sobre la cabeza de la burguesía. Ese hombre es Karl Marx. El primer libro del Capital ya estaba en manos de su editor. Bueno, primero quiero agradecer a Gonzalo Álvarez, a Luis Quevedo y a Jimena González que me dieron la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Agradecerles la presencia a todos por acompañarnos en esta mesa. Comparto con los autores aquí presentes el placer de la producción de este libro, esa frutilla del postre que nos dimos el lujo de poder probar, por lo menos. Teniendo en cuenta el título de la invitación, ¿no?, la mirada del autor, quisiera comentar con ustedes la pregunta que me orientó, ¿no? ¿Cuál puede ser la mirada de un autor que escribe sobre otro autor, en este caso un clásico, en mi caso Freud, es decir, un autor que no solo produjo un discurso nuevo, sino que fundó una práctica para el abordaje del padecimiento anímico que todavía está vigente? De modo que la pregunta, en algún sentido, era, bueno, ¿qué sesgo tomar de esa obra tan inmensa que al mismo tiempo
ordena, en mi caso, mi práctica clínica y la de muchos otros. Pensando en esto, se me ocurrió en su momento, y quiero compartirlo con ustedes, un chisme que circula mucho en el ámbito psi y en muchos otros ámbitos y seguramente ustedes también conocen. Se cuenta que cuando Freud llega a Nueva York, acompañado de Ernest Jones, su biógrafo, y Carl Jung, comenta la siguiente frase: vengo a traerles la peste. Realmente no se sabe si esa frase fue efectivamente proferida, pero uno podría decir que tiene algún valor de verdad, que algo de la irrupción de ese discurso, que algo del contagio, que algo de esa bacteria todavía sigue produciendo alguna perturbación. Este chisme, nuevamente, más allá de que probablemente no haya sido proferido, porque no hay ningún biógrafo acá, una especialista en biografías de Freud, no me dejará mentir, pero creo que no existe relato en las biografías de ese chisme. Sin embargo, sirvió en la producción de este libro como un eje, como una brújula. ¿En qué sentido? Yo diría que este libro que escribimos entre varios, porque para mí fue muy importante el intercambio con colegas, es un intento de producir algunas respuestas acerca de esa perturbación que el psicoanálisis produjo y produce. Y quisiera compartir algunas coordenadas con ustedes brevemente. El orden en que lo voy a comentar no tiene ninguna prioridad, es simplemente un orden descriptivo. La primera cuestión que nosotros decidimos tomar es que el yo no es amo en su propia casa, de lo cual da cuenta aquello de que no podemos construir un saber acerca de nuestros propios actos, por lo menos no de todos nuestros propios actos. La segunda cuestión es que el psicoanálisis no es una cosmovisión, es decir, no apunta, no intenta dar una respuesta única a todos los enigmas humanos. No es un manual de instrucciones, no es una guía del viajero para la vida. Y es más, pone en duda de que tal guía exista. Tercero, la sexualidad no se agota con la genitalidad. La elección sexual, la identidad sexual, la práctica sexual, no es algo que esté regido por la anatomía. Imagínense estas premisas que Freud trata de transmitir en 1890 y pico, principio de 1900. Por otro lado, los síntomas, los sueños, los chistes, los olvidos, los recuerdos, para Freud revelan alguna verdad del sujeto. Y además, la materialidad con la que están hechas es la materialidad de la palabra, lo cual da cuenta de la importancia de la constitución subjetiva a partir del lenguaje. Por último, at last, but not least, de la lista, la idea de que el hombre no busca su bien, lo cual lo encontramos, podemos pensar en nosotros mismos, dado que innumerables veces repetimos aquello que ni siquiera alguna vez nos produjo una satisfacción. Y sin embargo, continuamos tropezando con la bendita piedra más de una vez. Un poco esas premisas que continúan vigentes muchos años después fueron las que les decía, funcionaron como brújula y que gracias a la invitación de Luis Menzinger nos animamos a volcar, también nosotros, para animar a los lectores a encontrar algunas respuestas acerca de la perturbación que el psicoanálisis produce. Desde sus inicios, y esto también retomando algún tema del título, que es
la escritura de divulgación. Desde un inicio Freud navega entre la escritura de divulgación de una ciencia nueva y de la escritura científica dedicada a los especialistas. Podemos ubicar claramente la figura de un Freud lector, un lector exquisito que en algún sentido utilizó muchas de las obras literarias a las cuales se acercó como modelo explicativo de los fenómenos psíquicos, cuando todavía no abundaba para él la clínica en su consultorio, de manera tal que la literatura le ha prestado un gran servicio. Y no solo fue un lector exquisito, sino que fue un escritor muy avesado. Incluso ha recibido en 1930 el premio literario Goethe. Es decir, que la lectura y la escritura están indisolublemente ligadas a la fundación del psicoanálisis y absolutamente ligada a la producción de los psicoanalistas. Los psicoanalistas escribimos para nosotros, es decir, en un intercambio junto con otros saberes conexos, ¿sí? Escribimos para nosotros y también escribimos algunos orientados por la enseñanza. Es decir, que transmisión y enseñanza son dos vías en donde el psicoanálisis para nosotros está presente y, vuelvo a repetirles, este texto nos dio la oportunidad de acercarnos a un lector que es distinto del lector al que estamos acostumbrados los psicoanalistas, porque quizás haya material de divulgación del psicoanálisis. Si lo hay, déjenme dudar un poco de la calidad de esos textos. No es que el nuestro lo pongamos en el top 10, pero por lo menos puedo decir que todos los que participamos de esta escritura, que para mí fue una invitación, tenemos la oportunidad de poder enseñar el psicoanálisis en la facultad. Fue un desafío, esto que les comentaba, de recortar la obra de Freud y encontrar en la divulgación no una simplificación de la teoría, sino un modo riguroso, pero al mismo tiempo ameno, de poder decir algo. Comentaba con algunos esa frase del poeta Horacio, un latinazo, como dicen algunos, que es omne tulit punctum quid misquid utile dulci. Alcanzó el máximo puntaje, alcanzó el cenit, aquel que pudo mezclar lo útil con lo dulce. Entonces, me parece que esa frase de Horacio es aquello que creo que Eudeva cumple ampliamente, que es no solo poder enseñar, instruir, sino hacerlo de manera amena, grata, entusiasmar al lector, incluso para aquellas disciplinas que seguramente son áridas para aquel que desconoce la materia, pero que lo sepa o no lo sepa, esa dimensión de la ciencia o de ese saber lo atraviesa. Aunque vaya al kiosco, las matemáticas lo atraviesan. Entonces, poder situar esa dimensión que, ya sea del campo de la ciencia o de otro saber, atraviesa la vida de un sujeto, la vida doméstica, y le permite acercarse a ella, entusiasmarlo en la lectura, incluido, digamos, para nosotros en el psicoanálisis, aquel que ha fundado un discurso que tiene una práctica que ha producido modificaciones importantes quizás en la vida de un sujeto. Bueno, para nosotros es un placer poder haber tenido esta oportunidad y retomando también las palabras de Horacio, que continúa la frase diciendo lectorem delectando pariterque monendo, al lector deleitando al mismo tiempo que enseñando. Y entonces, digamos, para nosotros esa fue la brújula, ese fue el norte, y confiamos todavía en que la peste continúe un poco más.